Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Antes de ir al tema que tenemos en agenda, mi querido Ricardo, por esta noticia que se desarrolla desde temprano hoy, dame tu opinión de este paso que da Marcelo Ebrard, abriendo esta posibilidad a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que está encabezado por Reyes Rodríguez Mondragón, quien fuera un calderonista de ese círculo en gobernación en tiempos de precisamente Felipe Calderón como presidente de México. Es un paso hacia el vacío, como bien apuntas, querido Vicente, porque Marcelo Ebrard va en picada. Un personaje que tenía las posibilidades de pues tener una participación bastante destacada, no solamente decorosa, sino capital en la Cuarta Transformación, decidió ir no solamente en contra del camino, decidió irse por otro lado, tener una ruta propia, ha inaugurado una tribu, él puede decir que no, pero al interior del partido Morena, cuando los estatutos lo impiden, lo sancionan, Marcelo Ebrard ha hecho ahí una tribu. Eso es lo que es este movimiento, y todos estos personajes que vemos ahí alrededor están trabajando pro bono a la espera de que algo les pueda dar Marcelo Ebrard en el siguiente puesto que quiere amarrar. Yo veo mucho melodrama en esto. Sin embargo, pongámonos hipotéticos. Si Marcelo Ebrard lograra en determinado momento que se repitiera esta elección interna, este ejercicio democrático, yo creo que ya no quedaría Vicente en el segundo lugar. Creo que estaría más o menos emparejado con Ricardo Monreal, con el Güero Velasco, porque definitivamente Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña estarían muy por encima de este personaje. Ha quedado una mácula en la frente de Marcelo Ebrard, mucha gente lo considera, y creo que no están equivocados, en una especie de traidor, en alguien que actúa en contra del movimiento, un personaje que está obstinado en llegar a la presidencia sí o sí, y bueno, pues el camino que ha decidido ha sido el camino de la división. Que no venga con este asunto de que la unidad es lo más importante. Por supuesto que sí, ese es un eslogan que nosotros conocemos perfectamente, pero él ha apostado por lo contrario, por el divide y vencerás maquiavélico, por el fin justifica las causas también maquiavélico, y a mí me parece en ese sentido que Marcelo Ebrard está firmando su acta de defunción en términos políticos. La fuerza que pudiera tener estos recorridos ya lo han minado. Llegó con una cierta fortaleza ahí al World Trade Center, ahí pudo, no, pues ni siquiera llegó, simple y sencillamente decidió que no iba a ir, pudo adherirse a la campaña naciente de Claudia Sheinbaum, decidió que no era de esa manera, que el camino era hacerle manita de puerco ahí al partido Morena, y creo que eso le está costando políticamente muchísimo, y creo que va a ir, así como dices, en picada. Yo creo que salvo las encuestas que les dan ahí ciertos números alegres como Rubrum, no creo que haya una encuesta auténticamente seria, sensata, que pudiera darle alguna posibilidad a Marcelo Ebrard. Creo que incluso está mucho más quemado, y perdón el exabrupto, pero está más quemado como que la botarga que es abucheada en los lugares donde se presenta. Creo que Marcelo Ebrard está muy desdibujado y va a ir siguiendo esa ruta beligerante, pero eso solamente va a garantizar su caída, estrepitosa caída. Por cierto, hablando de personajes que no quieren ver, ¿por qué no hablamos de la ceguera intelectual de Guillermo Sheridan? Uno que ya es tu cliente de A Tiro por Viaje, mi querido maestro Ricardo Sevilla. Sí, querido Vicente, bueno, pues lo que sucede es que hay varias preguntas, muchísimas preguntas. Una de ellas es, ¿qué es lo que va a suceder en la mujer?
porque uno se pregunta hasta dónde van a llegar los abusos, los excesos, los atropellos, las corruptelas, hasta dónde. Burócratas nefastos que se expresan de una académica compañera de ellos llamándola pinche vieja culera. Y un rector balín, un rector falso que lo tolera, que no lo sanciona y que ha recibido, por cierto, toda suerte de doctorados honoris causa, pero que cursó deficientemente una licenciatura y que no fue capaz de obtener un auténtico grado de doctor. No es doctor, es doctor de feria. La gestión de Enrique Graue definitivamente ha sido vergonzante, usted lo sabe. Durante su funesta rectoría, los escándalos han entenebrecido a la UNAM. Los escándalos no paran, están por todos lados, en cada instituto, en cada preparatoria, en cada facultad, en cada CCH, en cada rincón de los recintos universitarios. Y también está en el Comité de Ética de la UNAM. El virus de la corrupción ha infectado las entrañas de la máxima casa de estudio y nos duele muchísimo porque nosotros estuvimos ahí estudiando, siendo pujantes y nadie en la rectoría hasta este momento ha dicho nada de la cantidad, del listado enorme de señalamientos que se han hecho en términos periodísticos. No que los haya dicho yo, no que los haya dicho Sósimo, no que los haya dicho Nancy Flores y las personas que hemos estado revelando. Lo que ayer sucedió, por ejemplo, en el diario 24 Horas. Ya esta revelación de que María de Jesús Medina Arellano, quien se presume integrante del Comité de Ética de la UNAM, plagió. En este momento, la sala de prensa de la UNAM no ha dicho nada, un bledo, pero el comité dice tener en sus principales objetivos sancionar las conductas que violen el código de ética. Y una pregunta nos taladra, Vicente, ¿cómo demonios podrían explicar que hay una plagiaria entre ellos? Pero esa pregunta no taladra la cabeza de Guillermo Sheridan, que esta persona en sus redes sociales ande muy campantemente anunciando diplomados sobre ética e integridad y además diplomados internacionales, nos parece una burla. Pero el cazador de plagiarios, este señor como lo denominan sus amigos de letras libres, no ha dicho nada. Este personaje que vive en Estados Unidos, que vive en Austin, que no da clases en la Facultad de Filosofía y Letras y que no se presenta en el Instituto de Investigaciones Filológicas, no ha dicho nada. Este clasista que ha dicho que el mexicano es violento, que es fanático, que es corrupto, que es ladrón, que es caprichoso, que es alcohólico, pensando quizá en él y en Calderón, no ha dicho nada. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está sucediendo con este, entre comillas, cazador de plagiarios? Tiene la vista cansada, tiene la vista brutalmente atrofiada. Eso nos hace pensar que Guillermo Sheridan en realidad es un miope que tiene la visión reducida, un sujeto que padece ceguera intelectual, que sufre daltonismo parcial y aunque todo lo tiene en la cara, pues resulta que no lo ve, no lo quiere ver, lo ignora. Y yo me pregunto, ¿qué afección habrá impedido que este sujeto aviador de la UNAM, palafrenero de Enrique Krause, no haya visto los plagios que tiene en las narices? Catarata intelectual, glaucoma neoliberal, ¿qué es lo que estará sufriendo este personaje? Pero también me pregunto, Vicente, ¿en qué momento la comunidad universitaria dejó que el cinismo y el neoliberalismo de la mano se colaran en la UNAM? ¿En qué momento un oftalmólogo llega a la rectoría, se hace pasar por doctor sin haber recorrido jamás la ruta académica y sin que nadie dijera nada, sin que nadie hasta este momento alce la voz? ¿Cómo podríamos pedirle entonces a Enrique Graue, que es un doctor de opereta, que se ocupe de sancionar el plagio de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, o que sancione el mentado plagio del Comité de Ética que ha aparecido? Uno esperaría que tras la revelación de estos plagios, de estos robos, de estos hurtos, la UNAM ofreciera una respuesta enérgica que incluyera sanciones ejemplares,
pero esa abulia, esa displicencia nos deja pensando y nos deja pensando mucho. Y yo únicamente veo dos posibilidades, Vicente, o que la campaña contra Yasmín Esquivel era una vendetta personal de Enrique Graue contra ella, o peor aún, que esos embates contra la ministra era una acción concertada para descarrilar su ruta a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo lo veo de esa manera y me parece sumamente preocupante, porque eso quiere decir que esta miopía intelectual está a modo, está pagada. No vemos por ningún lado todas esas columnas firmadas por Aguilar Camín, por Carlos Marín, por Krause, Letras Libres, Nexos, El Universal, Latinus, El Financiero, etcétera, etcétera, hablando a propósito de estos plagios. Parece como si no hubiera sucedido. Afortunadamente hay estos medios de comunicación libres, independientes, donde se hacen investigaciones también que no quieren ser publicadas en la derecha, y nosotros vamos a seguir haciéndolo, Vicente, porque es necesario, pero también es necesario, y acaso desesperante, que la comunidad universitaria no esté alzando la voz. Le preguntábamos ayer a un profesor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los profesores parecen minados, parecen alicaídos? ¿Por qué no alzan la voz? ¿Por qué los estudiantes no están organizados como en el movimiento de 1999-2000, cuando se fue a huelga la UNAM por el cambio de plan de estudios? Hoy parece otra universidad. ¿Acaso habrá operado muy bien el virus, la infección del neoliberalismo? Lamentablemente tengo la impresión de que sí. Por cierto, hablas de cómo la derecha ha carcomido las entrañas del ISSSTE, una institución tan importante como el ISSSTE, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Mira, el ISSSTE necesita ser salvado. El ISSSTE, que como encargado de la seguridad social de los trabajadores, mucha gente lo recordará, tiene sus orígenes en la reforma de 1960, en el artículo 123 constitucional, requiere ser atendido y saneado desde sus cimientos. Hace rato, hace un par de horas en la conferencia mañanera, un corresponsal preguntaba al presidente López Obrador, ¿qué fue de ese ISSSTE fuerte y vigoroso que alguna vez existió? Y vale muchísimo la pena reflexionar un poco sobre este cuestionamiento. ¿Dónde está? Yo también pregunto, ese ISSSTE, ¿qué pasó con él? Y el presidente López Obrador, que encara también las problemáticas, reconoció que se estaba trabajando con mucho tesón para recuperarlo, pero que todavía en este momento hay mucho camino por recorrer, muchas cosas por recuperar en el ISSSTE, y sí que las hay, Vicente, y el público memorioso que recordará al ISSSTE, pues era una institución muy robusta, muy confiable. De hecho, el régimen inicial de seguridad social del ISSSTE era muy rico, se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio. Recuerde usted que yo trabajé en seguridad social y que hoy están en el marasmo. 2 seguros para proporcionar servicios de salud, que eran el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad, y el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero ahí también se incluía 5 seguros de carácter pensionario: el de jubilación, el de vejez, el de invalidez, el de por fallecimiento, y uno más de indemnización global. Pero eso no era todo, porque le digo, el ISSSTE era un gigante robusto, así que también había 3 prestaciones relacionadas, fíjese nada más, con la vivienda. Es decir, lo que le platico es que había créditos para la adquisición y construcción de vivienda, préstamos hipotecarios a granel, incluso había una ayuda por ahí para arrendamiento de habitaciones económicas, había préstamos a corto plazo, había 3 servicios sociales, servicios para la readaptación y reeducación de personas minusválidas, como se les denominaba en aquel entonces, había promociones para elevar la preparación técnica y, fíjese, lo subrayo, cultural de los trabajadores y de las trabajadoras y de su familia. Pero eso hoy, Vicente, desgraciadamente, parece una historia muy lejana, algo que quedó perdido en el pasado, perdido en el limbo, y hoy no se puede ocultar la realidad.
el ISSSTE está en crisis. El propio presidente López Obrador lo ha dicho de manera abierta. Y eso se debe a que los gobiernos neoliberales se encargaron de saquearlo, de robarlo, de desvalijarlo. Y no es un señalamiento en las rodillas, porque usted sabe que no nos gustan esa clase de inferencias. Y no lo es porque desde el sexenio del incompetente y burdo Vicente Fox, el ISSSTE comenzó a padecer un desequilibrio estructural en sus finanzas. Y ese deterioro se fue agudizando en el sexenio de Calderón, cuando 4 de sus 6 fondos presentaron déficits. ¿Y sabe qué hizo el gobierno espurio de Calderón para remediarlo? Nada de nada. Este miserable sujeto que hoy anda paseándose por el mundo, en Argentina recientemente, dando cursos, imagínese usted el despropósito sobre cómo enfrentar al crimen organizado, no movió un dedo para sanear al ISSSTE. Él estaba ocupado saqueando las arcas del IMSS que le parecían más ricas, y peor aún, estaba preocupado por cómo se iba a curar sus múltiples borracheras. Hoy las tiendas del ISSSTE, y da pena decirlo, da tristeza, se han ido cerrando poco a poco y de una forma sumamente dramática. El ISSSTE Cultura, fíjate, cumplía un objetivo importantísimo: acercar actividades culturales gratuitas a toda la población, fueran o no fueran derechohabientes. Se buscaba impulsar la recreación, el sano desarrollo de las personas, pero eso, infelizmente, insisto, solamente ha quedado en un recuerdo y se necesita urgentemente de recuperar esa gran institución. El presidente López Obrador no en vano ha dicho que dejaron al ISSSTE en el puro cascarón. Se va a necesitar lo que resta de este sexenio y lo que viene del próximo para que ese ISSSTE pueda ser recuperado. Hoy está en crisis. A partir de la pandemia se visualizó mucho más esta problemática. Entonces, hay que estar muy atentos porque la población derechohabiente también está elevando quejas, pero estas quejas que hoy están impactando directamente en el gobierno federal, tienen una historia, y tienen esa historia, una historia aviesa que proviene y tiene sus orígenes precisamente en el neoliberalismo rapaz que estos personajes orquestaron y que hoy precisamente quieren volver a recuperar. ¿Para qué? Para seguir desvalijando a las instituciones. No hay que permitirlo de ninguna manera, querido Vicente. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. Oye, Ricardo, nada más, no pretendo victimizarme ni nada por el estilo, pero nuevamente esto de revelar la ubicación de las oficinas de Sin Censura en redes sociales por una cuenta, me quiero imaginar, de estos de la derecha, los conservadores, la oposición, de publicar la fotografía de la fachada desde donde transmitimos, las placas incluso de la camioneta de los compañeros de seguridad, pues está generando pues su grado de violencia. Y hay que decirle a la gente que nos ve, no somos iguales. Por más que critiquemos a los del cártel inmobiliario, por más que señalemos, exhibamos a Xóchitl Gálvez, nunca por la ruta de la violencia. Estoy viendo que ante este tuit, que ya tiene un alcance como de 50,000, sale un personaje a decir, no saben qué hacer, algunas ideas, cola loca en las cerraduras de los coches, botellas de vidrio rotas o tablitas con clavos frente a las llantas traseras, recados a sus putísimas madres escritos con lápiz labial en el parabrisas. En fin, así se maneja esto desde las redes que manejan los conservadores también. Si contestaran o criticaran con hilos, con los datos duros como los que presentas tú en X o en Twitter, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero mi querido Ricardo, así como en algún momento empezaron a llegar amenazas de muerte a varios miembros, que te incluye a ti obviamente, pues estar al pendiente de estos que no están muy contentos con las exhibidotas que les ponemos aquí en Sin Censura. Ricardo. No te estás victimizando, querido Vicente, recibe mi solidaridad y por supuesto a cada uno de los miembros del equipo de Sin Censura que están precisamente levantando ámpula,
todos estos, estas participaciones, estos análisis, estas columnas habladas, estos reportajes, dar la nota, impulsar el periodismo desde la vía independiente, desde luego que está causando urticaria entre los neoliberales. ¿Y cómo responden los neoliberales? No con preocupación ni estudiando un poco más, sentándose a debatir en buena lid, no, están mandando a estas granjas de bots, a estos personajes que también hay que decirlo, hay cuentas por ahí reales, que son amenazas que se tienen que tomar en cuenta, que se tienen que condenar y sobre todo también que sancionar. Se tiene que sancionar este tipo de cosas. Nadie debe ser amenazado en sus lugares de trabajo, en sus hogares, nadie debe amenazar a las familias, debe existir en toda profesión una vigilancia esmerada, aunque Xóchitl Gálvez diga que no, que aspira a vivir en un mundo de maravilla donde nadie sea cuidado. Nosotros tenemos que pedir el resguardo para los periodistas y para la gente de derechos humanos. Entonces, ojo ahí también al mecanismo, qué es lo que está sucediendo, cómo llegan estos personajes, quién difunde esta idea, cuáles son los intereses que están escondidos por ahí. Habría que preguntarse todo eso. Y bueno, esta preocupación de parte de los neoliberales y esta respuesta tan burda, tan salvaje, es precisamente por eso, por la enorme inquietud que tienen de que un medio de comunicación que viene desde abajo, que viene impulsando un periodismo con gente que trabaja desde la independencia, pues están llevándose las notas, como se dice en el argot periodístico, llevándose las portadas, las investigaciones que nosotros presentamos aquí y otros compañeros, otras compañeras, pues están dejando, como tú bien apuntas, la víbora chillando, y eso está inquietando a Televisa, a Televisión Azteca, a Imagen, a Latinos, a todas estas grandes televisoras que tienen millones apoyándolos, a todos estos políticos de derecha que nos han amenazado, nos ha amenazado en su momento a ti y a mí, Lili Telles, por ejemplo, nos han demandado en algunas ocasiones precisamente porque intentan acallarnos, pero sí hay que estar muy alertas y qué bueno que lo estás exponiendo aquí en La Familia Sin Censura para que la gente sepa. Imagínese usted nada más todas estas canalladas que propone esa cuenta que dices, ponerle cola loca ahí a la manija del carro, ponerle vidrios a las llantas de los autos. Imagínese usted, si no son autos de nosotros y son de los vecinos, también están atentando en contra de la gente que está alrededor. Eso me parece brutal, me parece culpable. Dime. Me da risa porque acabo de revisar en redes sociales y la unidad de contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su división de tránsito, responde a este tuit en el que le pide apoyo a las autoridades por los elementos armados y cómo este narcoperiodista Vicente Serrano, todo lo que ya he dicho, mi querido Ricardo Sevilla, qué rápido respondió la autoridad de la Ciudad de México. Ojo a Martí Batres, ojo a quien haya quedado a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora que Omar García Harfuch busca la jefatura de gobierno o la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, porque qué rápido salieron, no vieron lo violento del tuit y no vieron la motivación que hacen a un ataque a nosotros. Dice, coordinamos con policías de tránsito para el retiro y o sanción de los vehículos infractores al reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Y luego suben fotografías y dice, en atención a su reporte le informamos que al llegar al lugar se procede a sancionar a vehículos por estacionarse en paso peatonal. La única cosa es que la camioneta de los compañeros de Sin Censura no es de las sancionadas, obviamente, porque es una mentira lo que están publicando, pero vaya cosa de las autoridades. Yo me acuerdo que tú cuando aplastaste el botón de pánico, cuando estuviste en una emergencia, Ricardo, en fin. Sí, aquí tengo el mentado botón. Había estado hablando con la gente del mecanismo para que
pudieran resguardarme en alguna situación que se gestó por acá, en la casa tuya, en la casa de ustedes, y bueno, el mecanismo dijo que no, que ahorita no, hasta que fuera la próxima junta, y bueno, pues uno está a expensas de este tipo de respuestas. Infelizmente, pues creo que le hace falta mucho al mecanismo y le hace falta también a los cuerpos policíacos que entiendan la dimensión de lo que está sucediendo, que por favor se pongan a leer. Les hemos dicho hasta el cansancio que no basta tener libros de adorno, hay que leerlos y hay que tener comprensión lectora. Si ahí ellos se dieran a la tarea de seguir el hilo y de ver qué es lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que es un absurdo que respondan sobre un asunto vial y cuando está en peligro, pues la integridad de las personas que estamos haciendo periodismo aquí en este medio de comunicación independiente. ¿Y por qué estamos en peligro? Pues por eso, porque estamos exhibiendo a los corruptos. ¿Tú crees que Enrique Krause está muy contento de que saquemos los contratos de Clio o que saquemos los contratos de Letras Libres? ¿O Héctor Aguilar Camín está muy dichoso y muy contento de que revelemos los contactos de los contratos que tuvo en la Conalitec o los contratos que tuvo en la Secretaría de Educación Pública, o que esté muy contento Claudio X González de que revelemos que se infiltraron en el INE en su momento con Lorenzo Córdoba, que esté muy contento Enrique Graue? No, o sea, nos hemos ganado enemigos a granel y precisamente por hacer nuestro trabajo, periodismo de investigación, señalamientos con datos duros, no de nosotros, no tenemos animadversión en contra de ninguna persona. Simple y sencillamente, si hay corrupción, pues nosotros estamos en la obligación moral, ética y profesional de darla a conocer y tienen que garantizarnos nuestra integridad, querido Vicente. Así que vamos a estar impulsando esto porque definitivamente no puede ocurrir. Se tienen que poner las pilas y se tienen que poner a trabajar los cuerpos policíacos y el mecanismo también. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la audiencia para que vaya a ver, a escuchar y a leer lo que le duele a los fachos y que publicas desde tus trincheras. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, aquí en La Familia Sin Censura. Denos su apoyo, denos su adhesión, que eso nos fortalece y visualice, comparta toda esta información periodística que nosotros estamos compartiendo, no solamente nosotros, sino también los compañeros. Y bueno, pues mi adhesión completa. Síganme, por favor, en X o en Twitter, @SevillaCrítico, en TikTok también, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. En Paralelo 24, este portal de noticias, este portal de periodismo de investigación. Y síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, a ti, a todos los compañeros y compañeras de Sin Censura. Y bueno, pues estemos en vigilancia, no en guardia, pero sí en vigilancia de lo que pudiera suceder. Ojalá que no pase nada y que haya las garantías para que nosotros continuemos haciendo nuestra labor sin ningún contratiempo. Claro que sí, Ricardo. Te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.